Eh, Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Comunicación y Lenguaje 1. Vamos a iniciar con esta clase ya nuestra tercera materia y la primera semana de Comunicación y Lenguaje. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas acá. Vamos a leer, vamos a hacer lectura del folleto que les voy a mandar. Dice funciones de la comunicación. El ser humano es un ser sociable por naturaleza y la necesidad de transmitir sus pensamientos es indispensable. Las diferentes funciones de comunicación son importantes para el desarrollo de una persona. Entre estas funciones encontramos las siguientes. La afectiva, que es la que brinda estabilidad emocional al ser humano, pues le permite expresar sus emociones, sentimientos y afectos hacia otras personas. Por ejemplo, el trato afectivo que hay entre una familia o amigos. Reguladora, que permite regular las conductas de las personas que conviven en una sociedad por medio de alguna ley o una norma. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala. Informativa, se utiliza principalmente en el ámbito de la educación. Transmite todo tipo de contenido histórico, cultural o científico. Control. Por medio de esta función se pretende controlar la conducta de quien recibe la información. Por ejemplo, establecer una sensación de no cumplir con una regla o establecida. Motivación. Principalmente puede ser utilizada para el eje de una empresa para facilitar y motivar a sus empleados. Persuasiva. La finalidad de esta función es modificar la conducta del que recibe el mensaje por medio de un discurso elaborado. Por ejemplo, las campañas electorales que utilizan los políticos. Bueno, hay muchas más, pero estas son algunas de las principales que pude seleccionar del folleto. Y vamos a ver también algo muy importante. En la comunicación tenemos el argumento. Este es el recurso al que acude una persona que desea sostener o fundamentar una idea. Para que un argumento sea válido, se debe reforzar el punto de vista presentando evidencias que le den crédito. Entre más evidencias y más credibilidad tenga el argumento, para comprender mejor el tema, analizaremos el caso ocurrido en la aldea Los Elotes. Los habitantes se han reunido para tomar una importante decisión. El alcalde auxiliar, creo que aquí me faltó una parte, pero vamos a esto de acá, vamos a ir a este tema de acá. Bueno, el argumento entonces es que cuando nosotros tenemos una idea determinada, nosotros tenemos que sostener nuestra idea y para poder sostenerla hay que presentar varias pruebas que hagan creíble ese argumento que estamos haciendo. ¿Qué tipo de evidencia se debe presentar ante algún argumento? Debemos presentar datos, hechos reales, documentos que sostengan el punto de vista. Una de las mejores formas de tener éxito en un argumento es dejar a la otra persona hablar y diga todo lo que piensa. Y luego nosotros debemos argumentar con nuestra munición. Muy bien, entonces, aquí hay dos personas argumentando y esta persona dice, yo creo que debe hacerse por la parte más plana de nuestra aldea. De esa manera se puede alejar el tráfico que indudablemente pasará por aquí. Mientras la otra persona dice, yo no estoy de acuerdo. Prefiero que se haga cerca de las casas porque así tendremos comercio. Están dando su punto de vista y están diciendo por qué piensan eso. Están dando pruebas a eso. ¿Qué argumento consideras que tiene más validez de estos dos argumentos? Ustedes tienen que colocar acá el argumento que ustedes piensan que tenga más validez, el de Roberto o el de Carlos. Muy bien. Entonces, tenemos estas tres partes importantes, ¿sí? De nuestros argumentos. El punto, la evidencia y la evaluación. El punto en un argumento siempre hay una posición a favor y otra en contra. ¿Cuál es la tuya? Debes especificar claramente tu punto de vista, pero respetando el de los demás. ¿Cuál es el tema o argumento a favor o en contra y por qué? La evidencia, uno puede estar en contra de algo, pero si quiero convencer a los demás
Para estar de acuerdo conmigo, entonces debo proveerme de datos y hechos que sustenten mi punto de vista. La evidencia puede estar respaldada por personas o expertos en la materia, experiencias personales, opinión de la mayoría de personas, libros o estudios escritos sobre el tema que vamos a argumentar. Y evaluación. En esta parte ponemos a prueba nuestra evidencia, ya la que hayan presentado nuestros oponentes y la que hayan presentado esta. Hay 3 formas de poner a prueba los puntos de vista tuyos. Y si los demás de plano, los demás apelando a razón. Cuando nos basamos en experiencias, textos y expertos, a la emoción, al apelar al corazón de la gente. Esto lo hacen políticos a diario y por medio de los valores morales que están basados principalmente en creencias religiosas o en la técnica. Muy bien, veamos, solo tenemos una tarea en esta semana, pero está un poco larga, por eso solo tenemos esta única tarea. Dice, tarea 1, lee los siguientes enunciados a continuación y luego contesta cada una de las 4 preguntas solicitadas. Esta tarea la debes de realizar en hojas adicionales que adjuntará a tu portafolio de tarea. Aquí están las 4 preguntas. Estas 4 preguntas tienen que contestarla por cada enunciado que aquí se presenta. Fíjense bien. Estás desayunando en la mañana antes de irte del trabajo. En eso baja tu madre y se pone furiosa porque te comiste el cereal sin azúcar. ¿Qué usa tu padre? ¿Quién es diabético? ¿Cuál es la discrepancia? Ustedes tienen que contestar aquí cuál es la discrepancia. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, yo estoy en contra del hijo porque definitivamente si era el papá, era el cereal especial del papá, no tenía que comérselo. ¿Qué evidencias tiene a favor o en contra? Bueno, él sí puede comer azúcar, entonces él puede comer cereal con azúcar. Y de evidencia puede presentarse los exámenes donde el papá es diabético y él no puede comer cereal con azúcar. ¿Cómo refutarías el punto de vista contrario? Entonces ustedes tienen que responder a todos estos enunciados con estas 4 preguntas. Parte 2. Ahora lee las explicaciones de cada caso y establece la siguiente respuesta. Punto. ¿Cuál es la respuesta? Evidencia. ¿Qué pruebas se presentan para respaldar el punto de vista? Evaluación. ¿Cómo se puede demostrar la veracidad de la evidencia? Recuerda que la evaluación se hace en base a 3 aspectos: razón, emoción y valores. Estás desayunando en la mañana antes de irte al trabajo. En eso baja tu madre y se pone furiosa porque te comiste tu cereal sin azúcar que usa tu padre, quien es diabético. La respuesta fue: le dices a tu madre que lamentas mucho haber comido el cereal de tu padre. Le explicas que tienes prisa y hambre y que como el cereal es nuevo o no sabías que era sin azúcar, por eso tiene un sabor diferente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Estás de acuerdo que si tú has comido el cereal, que si te has comido el cereal de tu padre? ¿Qué evidencia se presenta? Nadie avisó que ese cereal no había que comerse. ¿Cómo se verifica la veracidad de la evidencia? Tu madre debe recordar que no avisó a nadie. Estas son las preguntas que se nos presentan, ¿no? La evidencia está basada en la razón, la emoción o los valores en la razón. Tu hermano dice que hoy te toca lavar platos, tú crees que él está equivocado, en realidad es tu turno. Entonces ustedes ahora van en la razón, perdón. Número 2, ustedes leen esto, leen la respuesta y tienen que contestar estas preguntas que acá se les presentan en una hoja aparte, ¿ok? Entonces, esta es un poquito larga la tarea, pero solo es una para esta semana. Espero que les vaya muy bien. Si tienen una duda, no pueden escribirme al chat y me pueden consultar. Que pasen un lindo día y nos vemos la próxima semana.